recién. En vivo, recién. 3, 2, 1, en vivo. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias. A mí me gusta hablar. A mí me gusta, ¿o no, Leo? A él puede hablar horas. A veces la garganta falla, hermano, pero estamos acá. Hermano, siéntate. Siéntate. Ya. Mira, compatriota. Hermano, tú me siéntate ahí. Siéntate ahí. Mío, chunchos somos, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí. Ahí está. Claro, pues hijo, claro. Mira, hermano, Espero una segunda oportunidad al presidente del Agro Popular, al señor Leonardo Castañeda, porque quiero transmitirles algo. Este es último. Hoy en la tarde, quizás algunos lo han visto, la pseudo presidenta de la República del Perú, la señora Dina Boluarte, ha dicho lo siguiente. A la pregunta, ¿cómo usted ve las elecciones que se avecinan? Ella no respondió al caso. Ella dijo, lo único que sé, dijo Dina Boluarte, que mis ministros serían buenos senadores y buenos diputados. ¡Qué bestia!, ¿no, hermano? Que sus ministros serían buenos senadores y buenos diputados. O sea que esta señora le está haciendo campaña política a sus ministros corruptos, inservibles, protector de delincuentes, de ladrones. ¿Y sabe quién ha sido su alumno que le ha hecho caso inmediatamente? Juan José Santibáñez. ¿Por qué? Porque ya se inscribió, ya se fue con Acuña y va a postular como senador para ese partido Alianza para la Prostitución. Ya se apuntó. Es más, hay más de 50 exministros de este gobierno que están inscritos en partidos políticos. Más de 50 ministros. Entonces, ¿esto qué demuestra? Que en más de 200 años de vida republicana, como te dijo, ellos siempre nos han gobernado generación tras generación. O sea que se han heredado el poder. Ellos, muchos se jactan y dicen que Augusto de Congas no puede ser presidente porque no tiene título académico, porque no tiene un doctorado, porque no tiene maestría. Es cierto, no tengo un doctorado, no tengo una maestría, pero tengo un título preparado para la guerra. Entonces, hermano, si vamos a hablar de eso, en los de los 65 presidentes que tenemos, si no me equivoco, el 98 o 99%, ¿quiénes han sido? Doctores, eminentes profesionales, con maestrías. Carajo, su sala de su domicilio está lleno de títulos académicos por doquier. Y si con ese tremendo conocimiento no pudieron sacar adelante al Perú, entonces ellos estudiaron, obtuvieron su grado académico para corromper, para vender a la patria, para hipotecar el futuro del Perú, para rematar nuestros recursos naturales. Y dicen que el que tiene que gobernar tiene que ser un doctor. Hermanos, ¿sabes quiénes tenían grados académicos por doquier? Augusto Bernardino Leguía, Guillermo Billingur, Juan José Barreda. Hay dos más que no recuerdo su nombre, que pertenecían a la República Aristocrática. Y esos presidentes fueron los que cercenaron nuestro territorio. Esos presidentes fueron los que entregaron nuestro guano. Esos presidentes fueron los que heredaron nuestro caucho. Esos presidentes, hermano, se heredaron el poder generación tras generación, con sus grados académicos, con sus títulos por doquier, con sus títulos nobiliarios. ¿Y cómo está el Perú? Y Dina nos dice que sus ministros serían buenos senadores y diputados porque trabajan con amor. Vete al carajo, primero tienes que hacer el... Perdón, casi lo digo. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Se le puede creer a la señora Dina Boluarte? Ella dice, mira,
tienen que votar por los de siempre, por los defensores de la democracia, de la libertad en nuestro país, por los defensores de la justicia, porque siempre un nacionalista que genera odio, el Perú se va al carajo. Palabras fuertes, palabras muy duras. ¿Y para qué es esa palabra? Para nosotros. Porque la gran mayoría del pueblo peruano busca un cambio, busca modificar la estructura del Estado, buscamos modificar la Constitución. Le voy a contar solamente 3 historias, hermano, de lo que hicieron esos gobiernos con títulos académicos por doquier. Nosotros tuvimos 3 grandes oportunidades para salir de este subdesarrollo, de esta extrema pobreza. La primera fue la era del guano, ¿recuerdan? El contrato de Dreyfus es después, es último ya, 1872 con Nicolás de Piero, ese es después. ¿Sabes quién descubre el guano en nuestro Perú? El científico alemán Alexander von Humboldt, en el año 1802, cuando se encontraba estudiando la corriente marina, hoy conocido como la corriente de Humboldt. ¿Qué estudiaba? Aguas calientes, aguas frías, del Ecuador hasta Chile. Este señor recorrió nuestros 3.080 kilómetros de costa que tenemos de Tumbes a Tacna. Eso es lo que tenemos, 3.080 kilómetros de costa. Y nuestro mar está considerado el 5º mayor con recursos hidrobiológicos. En nuestro mar hay más de 3.100 variedades de peces, crustáceos y moluscos. Por eso es muy codiciado. Por eso cada cierto tiempo aparecen políticos donde quieren que el Perú, carajo, se firme o se una a la Convemar. Ahí está. Firmar la Convemar es perder las 200 millas marítimas del Ágora Popular. Dina se fue allá, pero no ha logrado nada. Entonces, hermano, mira, la era del guano. Cuando este señor Alexander von Humboldt descubre en el año 1802 la era del guano, él dice que todas nuestras islas que conforman nuestro 3.080 kilómetros de litoral estaban llenos de excremento de aves marinas, y en las islas el guano alcanzaba más de 7 metros de altura. Este señor se llevó, carajo, a Europa. ¿Para qué? Para hacerle un estudio. Y cuando empieza la segunda revolución industrial en Inglaterra en 1870, el guano se convirtió en un poderoso fertilizante para la incipiente agricultura. Los americanos venían acá, europeos venían acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los gobernantes? Entonces los gobernantes, ¿sabes a quién le entregaron una parte de eso? Al primer presidente civil que tuvo el Perú. ¿Quién fue? Manuel Pardo Iravalle, su partido, gobierno civilista o partido civil. Y entre otros. Y este señor, como no tenía suficiente dinero para explotar y vender nuestro guano, le entregaron en concesión a empresas privadas peruanos. Ahí estaban los Gildemeister, ahí estaban los Rizo Patrón, entre otros. Ahí estaban los Pardo, los Aspíllaga, ahí estaban. Y como tampoco ellos tenían suficiente dinero para vender el guano que requerían en Europa, ¿qué hicieron? Fueron buscar, carajo, a los poderosos banqueros ingleses, a los hermanos Anthony y William Jeep. Ellos proporcionaron el dinero y se llevaron todo nuestro guano, pagando al Estado por una irrisoria suma como impuesto. ¿Ah? ¿Y qué hicieron los concesionarios peruanos? Los concesionarios peruanos que tenían ahí nuestro guano. Cuando el Estado no tenía plata, no tenía fondo, estos mismos concesionarios de nuestros guanos peruanos le prestaban dinero al Estado peruano con altísimos intereses. Ellos, 40 años, carajo, explotaron nuestro guano. ¿Y qué es de recuerdo dejar el guano? Nada. Y para colmo de males, 7 años después del contrato Dreyfus, viene ese infausta
desgraciada, ¿no? Y hacia la guerra mal llamada del Pacífico, porque la guerra fue por el salitre. Y la guerra no fue con Chile. Chile fue un instrumento que utilizaron los ingleses para hacernos la guerra y quedarse con todos nuestros ricos yacimientos salitreros. Ellos fueron, y lo ratifico una vez más, cuando Hilarión Daza, que el 16 de noviembre de 1879, dio la media vuelta ahí en la quebrada de Carmen de y nos abandonó. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque se puso en acuerdo con Chile. Y cuando Hilarión Daza dijo, si a partir del 14 de febrero del año 1879, todo quintal de salitre que salga por Antofagasta tendrá que pagar 10 centavos. Y eso incomodó tremendamente, no a Chile. En Chile gobernaba el señor Aníbal Pinto, sino que molestó a los poderosos banqueros ingleses. Ellos, carajo, ellos obligaron a Aníbal Pinto a invadir Antofagasta el 14 de febrero de 1879, mientras Hilarión Daza bailaba saya en Oruro. ¿Y sabes qué tiempo se demoró en enterarse Hilarión Daza de la invasión a Antofagasta? 15 días. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no había una comunicación directa, telégrafo, no había. Se utilizaban los chasquis. Y 15 días llegaron a Oruro. Recién se enteró, cuando todo ya estaba hecho. Pasó, vino la infausta guerra. El Perú endeudado, totalmente endeudado. Y la plata del guano se lo llevaron los de siempre. Otra época, la era del caucho en el contexto de la Primera Guerra Mundial. 10 años explotó nuestro caucho. ¿Quiénes? Las transnacionales. ¿Y estos saben qué hicieron? Masacraron, carajo, mataron a más de 40.000 hermanos nativos, a los moras, a los cocamas, a los yaneshas. A ellos los exterminaron. 40.000 muertos. Costó esos 10 años de extracción de nuestro caucho. ¿Y qué diablos desarrolló el caucho allá en Iquitos? Nada. Nada. Cuando vas a Iquitos, digo, los Iquitos, levante la mano. ¿Cómo? La avenida Iquitos, no, allá. Departamento de Derecho, Iquitos. Cuando vayan a Iquitos alguna vez, visiten la Plaza de Armas. En una de las esquinas, cerca del Amazonas, la primera cuadra de Putumayo, hay una casa de fierro que no sirve para nada. Una casa de fierro es el único legado de la era del caucho. ¿Y sabes cuál es el otro? El Hotel Palace, que está en la primera cuadra de Putumayo. Ahí vivían los varones del caucho. Ahí está, moderno, espectacular. Hoy es cuartel general del ejército. ¿Qué nos dejó? Nada. Después, carajo, apareció un nacionalista, Luis Banchero Rossi, que a sus 37 años, este fue un ingeniero químico de ascendencia italiana, nació en Tacna. Su vida es espectacular, pero si voy a tocar toda su vida, el tiempo apremia, pero voy a tocar lo base. Este señor, a sus 37 años de edad, tenía más de 300 barcos dedicados a la fabricación y exportación de harina de pescado. Teníamos el monopolio de la exportación de harina de pescado, teníamos el monopolio de la exportación de guano. ¿Y por qué diablo no se desarrolló el Perú? Por lo de siempre, por los de arriba. Este señor Luis Banchero Rossi decía: para mí es un honor hacerle la guerra a la pobreza. Y cuando miraba nuestro litoral de punta a punta, los 3.080 kilómetros de longitud, él decía: esto tiene que ser un gran emporio industrial marítimo, pero de bandera peruana. ¿Qué hicieron? Lo mataron. ¿Qué hicieron? Lo desaparecieron, lo aniquilaron. ¿Y a quién le echaron la culpa? A una hermosa mujer ojiverde curvilínea llamada Eugenia Cesarego y a un muchachito de 1,40 m, a Juan Vilca.
Estos señores fueron sentenciados, carajo, a 25 años de cárcel por el crimen de este magnate empresario marino. Pero cuando entró Francisco Morales Bermúdez en 1977, lo liberaron y lo mandaron a los Estados Unidos y nunca más se supo de ellos. Lo indultaron. Esas grandes épocas de oro que tuvo el Perú, los de siempre, los que hoy dicen cuando protestamos que son terroristas, son comunistas, son senderistas, solamente son vándalos que causan destrucción. Ellos son los herederos de esa generación que opacaron al Perú esas tres grandes oportunidades para desarrollarnos. ¿Por qué? Porque nos quieren seguir utilizando como un simple almacén de recursos naturales. La minería, hermano, mira, un recordario sobre la minería. ¿Recuerdan que hace 2 años atrás en Las Bambas bloquearon Las Bambas, la minera china? ¿Recuerdan? El pueblo de Chalhuahuacho, si no mal recuerdo, se paró y dijo, carajo, tienes que cumplir lo que has firmado. Lo pararon 3 meses. En ese interín, cuando estaba bloqueado Las Bambas, salió el director ejecutivo de la mina Las Bambas, en un medio de prensa dijo lo siguiente: mire, hermano peruano, soy nacionalista, soy de la casta, del estirpe de linajes de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado, como Rafael Hoyos Rubio o como Fernández Salvatesi. ¿Qué dijo ahí este director ejecutivo de Las Bambas, empresa china? ¿Qué dijo? Por cada paro, por cada día que se para, perdemos 20 millones de dólares. 20 millones de dólares por cada día de paro. Nosotros somos inteligentes. Si así se pronunció el director ejecutivo de Las Bambas, que por cada día de paro perdían 20 millones de dólares, entonces multiplica 20 por 30, o sea que al mes, ¿cuánto producía? 600 millones de dólares una sola mina, Las Bambas, en un mes. Y de eso, ¿sabes cuánto dejaban a Purímac? 100 millones, no de dólares, 100 millones soles, equivalente a 30 millones. ¿Y cuántos diablos se roban? ¿Eso es un saqueo brutal o no? Entonces, ¿qué propongo en un gobierno nacionalista? No nacionalizar, no estatizar, llamarlos a los jerarcas de esas minas, sentarlos en una mesa de negociaciones y decirles, ¿sabe qué, señores? Si ustedes quieren trabajar en paz, si ustedes no tienen ningún temor o no quieren tener inconvenientes sociales porque el pueblo protesta, entonces hay que revisar los contratos. Hay que revisar los contratos. ¿En qué está fallando? ¿Por qué el descontento de la población? ¿Por qué no se cumple lo que está estipulado? ¿Y sabes qué vamos a encontrar ahí, hermano? Que ese contrato original ha sido completamente modificado por las famosas adendas. ¿Qué es una adenda? Un documento que modifica el contrato original. ¿Y quién normalmente en el Perú solicita una adenda? El empresario. El empresario, el inversor. Y el funcionario que debería defender ese contrato original, claro, puede defenderlo, pero cuando ve una bolsa de dólares, bueno, vamos a modificarlo. La pregunta es, ¿se modifica? ¿A quién diablos favorece esa modificación? ¿Al Estado o al empresario? Por favor, un aplauso para estos hermanos, son inteligentes, no hay ninguna duda. Eso se tiene que modificar. Eso no es desconocer un tratado, no. Eso es sentarse, ambas partes, ambos tenemos que ceder. Eso está dentro del plan de gobierno del Partido Nacionalista, pero te quiero y lo vamos a poner en ejecución si es que llegamos a un acuerdo con otra agrupación política. ¿Qué le parece, hermano? ¡Viva el Perú! Entonces, compatriotas, puedo hablar toda la noche. Hay muchos temas que tocar acá.
Pero ya saben, hermano, tuvimos 3 grandes oportunidades para desarrollar el Perú. Pero los de siempre nos lo negaron, nos bloquearon. Mira, en el año de 1994, ¿quién estaba gobernando el Perú? Alberto Fujimori. Mira, en ese año, en Iquique, que alguna vez fue peruano, se llevó a cabo el CADE chileno, donde van todos los grandes empresarios, en Iquique. ¿Quién dirigió ese CADE? Augusto Pinochet. Y Augusto Pinochet sabía todo lo que pasaba en el Perú. Entonces le dijo ahí, CADE 94, Iquique, Pinochet y sus empresarios, dijo, vayan y cómpranle al Perú, que lo están rematando. Vayan y cómprenle al Perú, que lo están rematando. Un empresario le preguntó, ¿y quién nos garantiza eso? Nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué habló así Augusto Pinochet? Porque este señor se aprovechó de la Codelco. Codelco no lo crea Pinochet, claro, le da el nombre, pero el que nacionaliza el cobre fue Salvador Allende en el año de 1971. Él fue el que nacionaliza el cobre. Y Pinochet astutamente, la pregunta es, ¿y por qué Pinochet, un neoliberal brutal que nace en el consenso de Washington de 1989, por qué no privatizó Codelco? ¿Por qué? Plata como cancha para el Estado. Y de ahí el 10% lo destinó a sus Fuerzas Armadas de la venta total del año para repotenciar entrenamiento y compra de nuevo material bélico para los estados. Por eso dijo, sus Fuerzas Armadas. En el Perú, ¿dueños de qué somos, carajo? No somos dueños de nada. Por eso escribió esta gran poetisa cusqueña Clorinda Matos de Turner una monumental obra que debe ser difundida en universidades y colegios. Se llama Aves sin nido. Seguimos siendo aves sin nido. Entonces tenemos que luchar, tenemos que poner un granito de arena para construir no nuestro nido, sino el nido de las futuras generaciones. ¡Viva Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú.